Buenos días, queridos alumnos. Les damos la bienvenida al ciclo de reforzamiento, aplicaciones Adobe Creative Cloud. El día de hoy tenemos la fortuna de tener un reforzamiento de After Effects a cargo de Jonathan Bravo. Jonathan es docente de Duoc de San Carlos de Apoquindo. Además es fundador del estudio de Motion Graphic Craft TV, que les voy a dejar el link en el chat para que puedan ver su trabajo si es que no conocen este estudio que ha hecho hartos trabajos conocidos, así que es una invitación súper interesante a que visiten el trabajo de Jonathan. Buenos días a todos los estudiantes de las distintas sedes de Duoc, sobre todo del área de diseño gráfico, que me imagino que hay varios alumnos conectados en esta oportunidad. Buenos días, Jonathan. Buenos días. ¿Cómo están todas, todos? Espero que estén todos muy bien. Vamos nomás. Excelente. Antes de partir les voy a comentar, chicos, el formato, ¿ya? Bueno, Jonathan va a compartir su pantalla, así que les pedimos, por favor, que cualquier pregunta la hagan por el chat. Jonathan va a ir realizando, va a ir viendo distintos ejercicios y ahí los vamos a ir interrumpiendo, obviamente si la pregunta es oportuna, si no vamos a ir avanzando y la vamos a hacer en el momento que sea indicado. Esta es una sesión que tiene duración aproximadamente 1 hora y media. Vamos a hacer un break como a la mitad, un break cortito, para que todos se preparen y estén atentos a que vamos a tener muchísima información en esta sesión. Eso. Exacto. Como bien dice Caro, vamos a tener mucha información el día de hoy. Esa información también va a estar parcelada ¿cierto? Y definida y dividida. Vamos a partir con lo básico. Ya acá yo sé que esto es un reforzamiento, pero sé que el día de hoy deben haber varias y varios que ¿cierto? Están acá sin tener idea de qué es After Effects. ¿Ya? Pasa mucho. ¿Ya? Entonces yo hago la asignatura, bueno, dentro de muchas otras asignaturas, hago la asignatura también de Motion Graphics y claro, pasa de que no se entiende muy bien para qué sirve este software. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Podemos animar? ¿Podemos editar? ¿Ya? ¿Podemos diseñar en él? Estas son algunas de las interrogantes que vamos ¿cierto? A dilucidar el día de hoy. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar. Ahí estoy compartiendo pantalla, debiera aparecer en cualquier momento. Ya, entonces, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio que está relacionado, bueno, vamos a ver muchas cosas relacionadas obviamente con el programa, pero vamos a trabajar con cámaras en After Effects, ya, porque yo sé que es un tema importante para muchas y muchos, es un tema complejo también, ya, varias y varios se marean cuando entramos a After Effects y comenzamos a trabajar con cámaras. Es un gran desafío. Y es una de las gracias del programa, ¿ya? Trabajar en este entorno al que llamamos 2.5D. Ya vamos a entender por qué es 2.5D y no 3D, ¿cierto? Como se le conoce. Entonces, este es el resultado al que vamos a llegar hoy de manera muy sencilla. ¿Ya? Vamos a entender cuál es la lógica del espacio 3D de After Effects, cuáles son las consideraciones que debemos tener, pero esto también es una excusa para conversar y hablar con respecto a diversos tips que podemos tener en el workflow, ¿ya? En el flujo de trabajo. Aquí tenemos que entender, y a mí me gusta siempre en las clases definir esto como no estamos aprendiendo a utilizar solamente un software,
ya solamente un programa, que es una herramienta que eventualmente el día de mañana puede o no quedar obsoleta, puede o no seguir siendo el estándar de la industria o no, ¿ya? Lo importante es entender la metodología que hay detrás, ¿ya? Pasa que, claro, lo que vamos a abordar el día de hoy está súper relacionado con el diseño audiovisual. Entonces, claro, ¿cómo es esto del diseño audiovisual? Si estamos en la escuela de diseño gráfico, no en la escuela de comunicación audiovisual, ¿ya? Y claro, aquí nosotros como diseñadores, ¿cierto? Tenemos una patita en el mundo, ¿cierto? De la producción audiovisual y otra en el mundo del diseño gráfico, y es una combinación perfecta para poder realizar piezas, ¿cierto? Con una narrativa ligada al lenguaje audiovisual, pero con un valor de comunicación súper potente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Vamos a partir brevemente respondiendo qué es After Effects, ¿ya? ¿Para qué sirve After Effects? ¿Para qué sirve y para qué no sirve? ¿Ya? Porque por ahí yo sé que es súper claro definir tal vez para qué sirve Photoshop, ¿cierto? Entendiendo el ecosistema de herramientas con el cual trabajamos. Photoshop, ¿cierto? Es un software de edición de imágenes, eventualmente también sirve para ilustrar, ¿cierto? Y su base es el generar o trabajar con imágenes en mapa de bits, ¿cierto? Píxeles, ¿ya? Por otra parte, podríamos hablar de que Illustrator también es un programa para ilustrar, básicamente, ¿cierto? Generar imágenes, es un software de producción gráfica vinculado con la ilustración vectorial, principalmente, ¿ya? Claro, y ahí empiezan a aparecer otros software que es mucho más fácil definir. InDesign, por ejemplo, ¿cierto? Editorial, mundo editorial. Adobe Premiere, ya por ahí les debe sonar. Adobe Premiere es para edición de video. Entonces, ¿dónde queda After Effects? ¿Ya? Porque al día de hoy también existe, por ejemplo, Adobe Animate, lo que antes era Flash, ya los que hay por ahí más vieja escuela lo recordarán con cariño o no con tanto cariño, pero Flash, ¿cierto? Se llama Animate. Entonces, ¿para qué sirve After Effects? ¿Sirve para animar? Pero es que para animar existe Animate, ¿no? ¿Ya? Si es que necesitamos editar, ¿sirve para editar? Para editar existe Adobe Premiere, ¿ya? Bueno, After Effects se define básicamente como un compositor digital, ¿ya? En donde sí, nosotros vamos a animar gráfica, efectivamente, pero principalmente nosotros traemos elementos, ¿cierto?, de otros software y los vamos a trabajar y los vamos a componer en After Effects. El concepto de composición en After Effects es súper importante, es muy relevante. Ya cuando entremos a la interfaz, ¿cierto? Bueno, y varios que ya hayan visto el software entenderán por qué el concepto de composición es tan relevante. Entonces After Effects sirve obviamente para animar gráfica, el principal uso para el cual se da, pero también sirve para postproducción de video, efectos visuales, por ejemplo. También se le usa a veces para corrección de color, ¿ya? En algunas situaciones me han contado que han utilizado After Effects para editar, yo no lo recomiendo, porque no está diseñado After Effects para editar, ¿ya? Es complejo editar en After Effects, ¿ya? Es una tarea difícil, ¿ya? Entonces, esa es la lógica ¿cierto? De para qué sirve After Effects, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por un poco por lo básico, ya para quienes de curiosidad, ¿cierto? Entraron el día de hoy y están viendo esto, y nos va a servir obviamente para reforzar algunos elementos súper importantes del programa. Entonces vamos a cerrar esto de acá. Ya, acá tengo la interfaz de After Effects con el ejercicio que les mostré recién resuelto, ¿ya? Entonces, es un poco abrumador encontrarnos con esto, ¿cierto? Yo sé que por ahí, para quienes no conocen el programa y están recién enterándose, ¿cierto?, de esto, marea, ya es como, oye, pero ¿qué onda este programa de la NASA? ¿Ya? Bueno, resulta que no es tan complejo. Vamos a identificar algunos elementos básicos de la interfaz. Yo tengo la teoría con todos los software en general de que si a uno le explican bien la interfaz del programa, luego resulta mucho más fácil la tarea autodidacta y que ustedes después puedan explorar el programa
¿cierto? E ir curioseando por ahí las distintas herramientas y llegando a distintos resultados. Bueno, tenemos la interfaz del programa acá, se la voy a presentar. Prefiero presentar siempre la interfaz del programa con un proyecto abierto. Ya resulta mucho más sencillo, mucho más fácil, porque cuando tenemos el programa vacío es un poco más abstracto entender para qué sirve cada parte de la interfaz. Yo estoy trabajando con la última versión de After Effects, ¿ya? Lo actualicé antes de ayer, creo, bueno, que nos están viendo grabado, les cuento que hoy día es martes, martes 10 de noviembre. Lo actualicé el fin de semana, ¿ya? Y me encontré con varias sorpresas súper interesantes de las cuales también podemos hablar el día de hoy. La interfaz cambió, tiene cambios importantes, cambios súper relevantes. Por lo que me encontré, creo que es para mejor. Se vuelve el programa mucho más amigable que antes. Y tiene algunos cambios que también vamos a revisar, que son pequeños cambios, pero que en realidad también van a significar cambios importantes con respecto al uso, ¿ya? Y al flujo de trabajo para facilitarnos un poco la vida. Ya, entonces, yo imagino que acá todos los presentes deben tener experiencia en Photoshop, Illustrator o en demás programas de la suite, ¿cierto? Yo los invito ahí a utilizar el chat para que comenten, sí, tenemos experiencia, no tenemos experiencia, y así vamos planteando un poco el terreno. Ya, les cuento entonces que en la parte superior tenemos el menú de herramientas típico. ¿Ya? Acá no hay ninguna sorpresa con respecto a otros software. Bueno, obviamente sí, tenemos algunas herramientas que son propietarias de After Effects, pero partimos con las básicas, ¿cierto? Que son el selector, que es la herramienta invisible, que siempre es la que más vamos a utilizar, la herramienta mano, herramienta lupa. ¡Wow! Nada nuevo acá. Por acá tenemos algunas herramientas importantes que son para utilizar el espacio 3D, ¿ya? Y aquí hubieron algunos cambios interesantes en esta nueva versión de After Effects, ¿ya? Por acá herramientas importantes, las herramientas de dibujo, ¿cierto? Siempre, herramienta rectángulo, sobre la cual también se despliegan otras herramientas, herramienta pluma, herramienta texto, ¿ya? Herramientas de pincel, acá, interesantes también. Imagínense quienes han trabajado antes en Photoshop, tener herramientas de pincel en un software de video, ¿ya? Lo que puede significar pintar, por ejemplo, cuadro a cuadro, ya hacer rotoscopía, ¿ya? Tenemos herramientas como tampón de clonar o borrador, ya son herramientas súper potentes e interesantes cuando la incorpora un programa de video, ¿ya? Lamentablemente por el poco tiempo no vamos a alcanzar a ver herramientas tan potentes como lo son el pincel tipo rotoscopía o el rotobrush o la herramienta de posición de marioneta. Estas dos herramientas son herramientas maravillosas. Ya si nos queda un poco de tiempo al final, algo podemos conversar al respecto, pero quedan ahí la invitación abierta a que quienes les interese seguir averiguando sobre el software puedan profundizar con respecto a estas herramientas que son de verdad increíbles. Tenemos el panel de proyecto. El panel de proyecto es nuestra especie de biblioteca. En el panel de proyecto nosotros vamos a ir incorporando todo el material con el cual vamos a trabajar en el programa y en nuestro proyecto. Y acá se viene el primer tip importante, ¿ya? El orden en la gestión de archivos. Es muy relevante que trabajemos de forma ordenada, que cada proyecto que ustedes desarrollen en After Effects tenga una carpeta, ¿cierto?, en el administrador de archivos, ¿cierto?, si es que trabajan en Mac, en Finder, si es que trabajan en Windows, en el Explorer, ¿cierto?, una carpeta destinada al proyecto donde ustedes de manera ordenada guarden todo el material de archivo, las imágenes que utilizan, los videos que vayan a utilizar, el audio, la música, ¿cierto? Todo se guarde de forma ordenada. ¿Por qué? Porque After Effects trabaja vinculando esos archivos, ¿ya? Entonces, si es que ustedes tienen que mover el proyecto, tienen que trabajar en otro computador, tienen que enviárselo a algún compañero o compañera para que continúe trabajando, van a tener problemas, ¿ya? Los archivos no se van a vincular. Ahora, se pueden volver a revincular, pero para evitar eso, la pérdida de archivos, es súper importante que trabajen de forma ordenada, ¿ya? Entonces, aquí nosotros traemos infinidad de tipos de archivos. After Effects soporta casi todo. PNG, JPG, TIFF,
archivos vectoriales, ¿y cierto? Illustrator, archivos de Photoshop, MP3, distintos formatos de audio, distintos formatos de video también, ya en ese sentido es un software súper versátil, ya para trabajar con distintos tipos de materiales. Entonces, en este caso, ¿cierto? El ejercicio con el cual vamos a trabajar hoy, en esta zona de acá, en el proyecto, nosotros importamos y ahí va a quedar nuestro material. Por otra parte, aquí hay que tener también otro dato importante, ¿ya? Es que nosotros en la interfaz de After Effects trabajamos con estos módulos, ¿cierto? Los paneles, ¿ya? Estos paneles, ahí se marca con esa línea azul que ustedes están viendo, ¿cierto? Los distintos paneles, ¿ya? Y estos paneles a su vez funcionan con pestañas, ¿ya? Entonces en clases pasa siempre, profe, mire, no, ya no estoy viendo la composición, o en realidad hacen doble clic por acá, por ejemplo, o profesor, solamente veo la capa, al parecer, no sé qué hice, ¿ya? Y es porque simplemente están cambiando de pestaña, ¿ya? Entonces, en esta área de acá, esta zona central, es muy relevante para nuestro workflow, para nuestro flujo de trabajo, porque esta es la zona en donde nosotros vamos a visualizar nuestro trabajo, nuestro proyecto, ¿ya? Obviamente que hay un montón de herramientas relacionadas, por ejemplo, con la resolución que queremos trabajar, ya con la escala a la cual queremos trabajar, que yo por lo general trabajo en ajustar para que se ajuste, ¿cierto? Automáticamente, pero también tenemos la herramienta a mano, ¿cierto? Con la cual podemos desplazar nuestra composición. Y así es como se le llama al lienzo en blanco de After Effects. ¿Ya? Y en la zona inferior tenemos nuestra línea de tiempo, ¿ya? Entonces se darán cuenta que acá en esta zona, en la zona izquierda, tenemos las capas. Funciona bajo la lógica de pilas de capas, ¿ya? Al igual que Photoshop, al igual que Illustrator, la capa que está más arriba, en el fondo, ¿cierto?, es la que nosotros vamos a tener en primer plano. Ahora, esa lógica se rompe cuando trabajamos con capas 3D, que es lo que vamos a revisar, de hecho, el día de hoy, ¿ya? Entonces, nos vamos dando cuenta acá de que todas estas capas son de un archivo Illustrator, ¿ya? Entonces, por eso tienen el icono, ¿cierto?, de Illustrator ahí en chiquitito al lado izquierdo del nombre de la capa. Y la capa tiene una representación acá al lado derecho, ya que es esta especie de franja, ¿ya? Cada capa tiene esa representación. Es cierto que, en el fondo, lo que representa es la presencia de esa capa en la línea de tiempo, ¿ya? Nosotros después podemos recortar estas capas, ¿cierto? Si es que queremos que de repente aparezca una capa en un momento específico de nuestra pieza audiovisual, ya lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ya? Entonces estas son las partes importantes, ¿cierto? Tenemos el panel de proyecto, el panel de la composición, donde visualizamos, el panel de línea de tiempo, incluye las capas, y por otra parte, ya al final tenemos por acá, por el lado izquierdo, perdón, el lado derecho, tenemos, bueno, paneles de información, ¿cierto? Un panel muy importante que es el panel de previsualización. Ya acá nosotros configuramos el cómo queremos previsualizar e ir previsualizando nuestro proceso, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos, por ejemplo, cambiar la resolución. Acá lo que yo recomiendo, en general, After Effects es un software que consume muchos recursos del sistema, ¿ya? Hay que tener computador gama media alta, ¿ya? No nos va a servir, por ejemplo, un Air, ¿ya? Olvídense. No, necesitamos un computador con tarjeta de video dedicada, con una buena cantidad de memoria RAM, ¿ya? Siempre sale la pregunta por ahí de, profe, ¿cuánta RAM necesito? ¿Qué procesador? Bueno, el procesador y la RAM son lo más importante, ¿ya? Un buen procesador y buena cantidad de memoria RAM. Memoria RAM estamos hablando de, ojalá, en el mejor de los casos, desde 16 gigas de RAM. Con eso vamos a andar tranquilos por la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que no tenemos un computador con esas características, no importa, vamos a andar un poco más lento, pero After Effects también nos da la posibilidad de bajar la resolución de nuestra previsualización. No es la calidad ni la resolución final, ¿ya? Es solamente la resolución de la previsualización. O sea, yo recomiendo, sin ningún problema, trabajar a un cuarto de resolución. Aunque esto se previsualice horrible, ¿ya? Sea como Minecraft, ¿cierto? Puros bloques y píxeles gigantes, no importa, ¿ya? Porque finalmente lo que nos interesa es ver la fluidez de nuestra animación, es entender el ritmo, ¿ya? Entender los tiempos, ¿ya?
el look final se puede ver sin necesidad de previsualizarlo, se puede ver, ¿cierto? Acá en la composición nosotros podemos ver el look final. Entonces aquí se dan cuenta que yo puse un cuarto de resolución y bajó un montón. Ya vemos un montón de bordes aserrados, ya mucho pixel, pero por lo menos vemos el movimiento de cámara, se ve fluido, ya no se ve sin ningún corte, ¿cierto? No se ve entrepausado, sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, y otros paneles útiles ya que son un poco más avanzados, como el rastreador. También ahí lo dejo que en la libreta de apuntes anoten, en una esquina, ¿cierto? Rastreador, porque también es una herramienta bastante potente, muy útil, sobre todo para trabajar ¿cierto? En motion graphics. ¿Ya? Y bueno, y el panel de efectos y ajustes preestablecidos, que también es maravilloso, y esta es la gracia de After Effects, ¿cierto? Su nombre indica, ¿cierto? La utilización de distintos tipos de efectos. Entonces aquí está la biblioteca de los efectos que tiene el programa. Ojo, que si es que están trabajando de forma paralela, están intrusiando la interfaz de After Effects, lo más probable es que haya muchos efectos que tengo acá que ustedes no vean. Porque la gracia de After Effects es trabajar con lo que se denominan plugins. ¿Ya? No sé si han escuchado el concepto de plugins por ahí. Que tiene que ver con software de terceros, de otros desarrolladores, no es Adobe quien se encarga de desarrollar los plugins, son efectos o herramientas que nosotros vamos incorporando y vamos instalando al programa y transforman finalmente a After Effects en una herramienta súper robusta, al tener la posibilidad de incorporar efectos que realicen otros desarrolladores. ¿Ya? Entonces, eso es un poco el general de esta... de la interfaz del programa. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar con un nuevo proyecto. ¿Ya? ¿Cómo realizamos esta pequeña escena? ¿Ya? ¿Cómo se configuró? ¿Qué tenemos que tener en consideración? ¿Ya? ¿Y qué datos son relevantes para poder facilitar el flujo de trabajo? ¿Ya? Voy a archivo, nuevo proyecto. ¿Ya? Me pregunta si deseo guardar el reforzamiento que tenía realizado. Sí, lo vamos a guardar. Ya, esta es la interfaz sin nada. Esta es la interfaz vacía del programa. Esto es a lo que se van a enfrentar ustedes cuando realicen, ¿cierto? Un nuevo proyecto en After Effects. Pero antes de eso, vamos a revisar el archivo. Ya vamos a dar unos pasos hacia atrás. ¿Qué consideraciones tenemos que tener al momento de trabajar en After Effects? ¿Ya? Tenemos que entender de que cuando nosotros trabajamos en After Effects, estamos trabajando, ¿cierto?, finalmente en una disciplina del diseño, que es la disciplina del diseño audiovisual. También se le conoce, ¿cierto?, como motion graphics, ya que es, ¿cierto?, una rama más dentro del diseño. ¿Ya? Entonces, para trabajar en diseño audiovisual, nosotros tenemos que tener en consideración que existe un flujo de trabajo y existe una metodología detrás. Que esta metodología no nace a partir del diseño, es una metodología que viene del mundo audiovisual, de la producción audiovisual, ¿ya? Y que se compone por 3 etapas, ¿ya? Que es la preproducción, producción y postproducción. ¿Ya? En la preproducción nosotros ideamos el proyecto, ¿ya? En la producción nosotros nos ponemos, ¿cierto?, mano en la masa a trabajar, a desarrollar, y la postproducción ya son las terminaciones, son los detalles. Entonces la etapa de preproducción es fundamental y por lo general nosotros como diseñadores tendemos a saltarnos esa etapa. Ya nosotros queremos sentarnos en un computador, a diseñar y a trabajar y casi que abrir After Effects sin tener nada claro, pero no importa, yo aquí improviso. Y no, ¿ya? No es la idea. ¿Ya? Existen herramientas que yo imagino que a esta altura debemos ya haber utilizado en algún momento, como lo es, por ejemplo, el storyboard. ¿Les suena el concepto de storyboard, cierto? ¿No? Yo asumo que sí, ¿cierto? Que en el fondo es ilustrar viñeta por viñeta nuestro proyecto audiovisual. ¿Ya? Entonces es importante tener claridad con respecto a qué vamos a hacer antes, ¿cierto?, de siquiera sentarnos al programa. ¿Ya? Entonces en este caso ya yo tengo resuelto, es una escena, para esto tal vez no es necesario storyboard, es solamente un ejercicio, pero sí es relevante. ¿Y por qué es tan relevante el storyboard? Porque el storyboard nos va a decir, ¿cierto?, qué es lo que entra en el cuadro, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que diseñar, qué no? ¿Y qué es lo que se va a mover? ¿Qué es lo que va a estar en movimiento?
¿ya? Entonces, en ese sentido, teniendo eso claro, nosotros podemos comenzar a diseñar los elementos. Y tenemos que tener consideraciones al momento de diseñar para trabajar en After Effects. ¿Cuáles son esas consideraciones? Consideraciones básicas y súper relevantes, como son las capas, ¿ya? La cantidad de capas, el orden de las capas, qué se dibuja y qué no. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar en este diseño que tengo acá un mesero, ¿ya? Y este mesero tiene sus brazos recortados porque está la mesa antes de él. Entonces, no tengo que diseñar, por ejemplo, las manos del mesero porque las tapa la mesa. Pero ojo, ¿cierto? Porque nosotros vamos a animar, ¿ya? Vamos a desplazar los elementos por el espacio. Entonces, elementos que en la versión estática están cubiertos por otros elementos, puede que en la versión audiovisual, en la versión animada, en algún momento no lo estén. Entonces, la recomendación, ¿cierto?, es siempre, si yo tengo una pizza acá, por ejemplo, la mesa atrás está dibujada completa, ¿cierto? Si yo tengo un mesero acá, el mesero está dibujado completo, por lo menos tiene sus brazos, ¿cierto? El personaje acá, ¿cierto? Bueno, el personaje lo tengo unido con la mesa, pero acá, por ejemplo, la silla también está completa. Si yo tomo los personajes de acá, ¿cierto? Atrás vemos la silla y vemos vemos la cortina, ¿ya? Esto es algo fundamental, porque pasa mucho que cuando diseñan, hacen una ilustración y claro, y si eso después se va a mover, pero es que, profe, que en ese caso no era necesario dibujar, por ejemplo, las cortinas completas porque las tapaban. No, se dibujan completas, ¿cierto? Porque el movimiento de cámara va a delatar lo que hay detrás de los personajes, ¿ya? Entonces, eso como primera consideración, ¿ya? Por otra parte, es súper importante el ordenar y el gestionar las capas desde antes, ¿ya? Si es que trabajamos con Illustrator o con Photoshop, aquí da lo mismo. Yo aquí trabajé con Illustrator por las características de la escena, pero pude haber resuelto esto en Photoshop sin ningún problema, ¿ya? Y para efectos de la importación After Effects no iba a significar necesariamente grandes cambios, ¿ya? Pero lo importante y lo relevante es el orden y el separar de manera correcta las capas, ¿ya? Tenemos que tener las capas, ¿cierto? Acá como las estamos revisando, tengo, por ejemplo, una capa que es una ciudad, que es lo que se ve detrás de, ¿cierto?, de las ventanas, ¿ya? Entonces, está esa capa, tengo la capa del muro, que incluye las ventanas y las cortinas, hay una capa que son las lámparas, una capa de la planta, ya por ahí tengo en esta capa las personas y la mesa de fondo, todo en una sola capa. Ya aquí no es la idea llenar tanto de capas tampoco, hay que ser práctico con respecto a cómo separamos las capas. Por ahí tal vez esta silla debiese haberla unido con esta capa, ¿ya? Pero es interesante también tener la versatilidad de poder tener separadas esas capas, ¿ya? Entonces, esto es muy relevante, ¿cierto? El manejo de capas. ¿Por qué? Porque lo interesante es que After Effects, ¿cierto?, al pertenecer al ecosistema de Adobe, funciona muy bien, ¿cierto?, con sus hermanos, como lo son Photoshop e Illustrator. Nosotros podemos generar un solo archivo de Illustrator o un solo PSD que contengan todas las capas que vamos a utilizar, y eso, ¿cierto?, se abre en After Effects y After Effects interpreta de manera correcta todas esas capas, ¿ya? Y eso es maravilloso. Entonces, eso es como a nivel de consideraciones los que tenemos que tener claro al momento de trabajar, ¿cierto?, ya sea en Photoshop o en Illustrator para After Effects. Otro dato muy relevante y que a muchos se nos pasa a mí, ya me pasa menos, pero hace años me pasaba y era de vez en cuando pasaba, y uno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué After Effects no está reconociendo las capas de mi archivo? Y uno se daba vueltas y vueltas. Claro, hay un tema muy relevante que tienen que tener en consideración, que tiene que ver con el modo de color del documento, y esto es válido tanto para Photoshop como Illustrator, ¿ya? El modo de color del documento, trabajar siempre en RGB, porque estamos trabajando en digital, ¿ya? No tenemos que trabajar en CMYK. After Effects puede trabajar, reconocer los archivos en CMYK sin ningún problema, pero lo va a reconocer acoplado. Ya no vamos a tener acceso a las capas, ¿ya? Entonces, ojo ahí, si es que les pasa que ustedes prepararon su archivo
un montón de capas, están listos para trabajar en After Effects y resulta que After Effects no reconoce las capas de su archivo, revisen el documento, revisen el archivo Illustrator o el archivo Photoshop, cierto que la gestión del color esté en RGB y no en CMYK. Aunque no lo crean, esto pasa más seguido de lo que a uno le gustaría reconocer, ¿ya? Eso como primera consideración. Ya, entonces, estamos... ya, acabamos de... Caro, dale. Sí, disculpa, Jonathan. La configuración de la sesión, como pensábamos para muchas personas, se bloquea el chat, pero ya lo activamos, así que ahora sí, cualquier duda, pregunta, comentario, la pueden ir haciendo al chat. Disculpen, chicos, ahora ya todo normal. Ya, perfecto. Gracias Caro, por la configuración. Ahí yo decía, oye, pero están muy silenciosos los chicos y las chicas. Ya, aprovechemos de responder algunas dudas que aparecieron. Luis, hola Luis. Para hacer movimientos como el que hizo en After, ¿de cuánto debe ser la mesa de trabajo? Buenísima pregunta, Luis. Súper buena pregunta. Todo eso va a depender. ¿De qué depende? El primer factor a tener en consideración, Luis, tiene que ver con la salida del video. ¿Ya? Estamos trabajando un video HD, estamos trabajando un video Full HD, estamos trabajando un video 4K, ¿ya? Todo va a depender de eso. Va a depender también de nuestro storyboard, de qué tan largo es nuestro movimiento de cámara o qué tan largo es nuestro desplazamiento, ¿ya? Ahí la recomendación es que si es que están trabajando en Full HD, por ejemplo, ¿cierto? En 1920 por 1080, ustedes puedan... Va a depender mucho del movimiento de cámara, entonces ustedes puedan considerar un 50% más de la resolución, entonces su lienzo es un 50% más grande o un 100% más grande. Eso va a depender mucho del desplazamiento de la cámara que planteen. Ya no hay un número exacto, un número mágico que te pueda comentar. El Nico. Ahora que se activó el chat, quería agregar que con la previsualización igual hay que tener cuidado porque si se deja en un cuarto se pueden perder algunos elementos a veces. Sí, pasa a veces, dependiendo de las características del computador, de los recursos que disponga del computador. After Effects a veces sí, en un cuarto baja mucho la resolución y hay elementos que se tienden a perder o no se previsualizan de manera correcta. Pero por eso les digo, cuando bajamos la resolución a un cuarto, lo estamos haciendo principalmente para poder entender bien la lógica del movimiento, del ritmo, ¿cierto? De cómo está funcionando la animación, si es que está muy rápido, está muy lento, más que entender el valor estético o cómo se va a ver finalmente, ¿ya? Eso, pero sí, buena acotación, Nico. Ya, vamos entonces a comenzar con nuestro proyecto. Ya, lo interesante también del proceso en After es que tenemos distintas maneras de llegar a un mismo resultado. Podemos generar una nueva composición, ¿cierto? Un nuevo lienzo en blanco, o podemos partir importando nuestro material de archivo, ¿ya? Vamos a partir importando, ¿ya? Entonces, para importar, tenemos distintas opciones, ¿ya? Podemos ir a archivo, importar archivo, ¿ya? Podemos utilizar su atajo de teclado, que es comando I para Mac, o control I en Windows, ¿ya? Otra alternativa, y que es una de las que más utilizo yo, es simplemente hacer doble clic en el panel del proyecto, ¿ya? Y se abre una ventana emergente. Y la otra alternativa también interesante es el drag and drop, ¿cierto? Arrastrar y soltar. Nosotros también podemos tener una ventana del Finder abierta y arrastramos el material. Yo tengo acá listo el archivo After Effects, acá por temas de previsualización, el sistema operativo lo está mostrando de esta manera. Y acá nos detenemos un segundo. ¿Cómo tenemos que importar cuando nosotros estamos trabajando con capas, ¿cierto? Ya sea desde Photoshop o desde Illustrator, como es en este caso, ¿ya? Importar cómo, ¿ya? Ojo acá con cómo importamos, para quienes recién ¿cierto? están introduciéndose en el mundo de After Effects. Cuando nosotros importamos como material de archivo, van a importar su archivo acoplado, ya no van a tener acceso a las capas, ya se va a importar solamente como un archivo sin acceso a las capas, ¿cierto? Y van a ver solamente las capas que tenían activadas, visibles. En este caso, nos interesa importar nuestro archivo
como composición, ¿ya? Ahora, hay dos alternativas: composición, conservar tamaños de capa, y composición. Mi recomendación es que trabajen conservando el tamaño de las capas. Siempre, ¿ya? Me ha pasado que en realidad en mi ya no corta vida profesional, nunca he tenido la necesidad de trabajar solo con composición. Siempre es conservando el tamaño de capas. Les voy a mostrar rápidamente cuál es la diferencia. Rápidamente, ¿ya? Voy a importar esto como composición, ¿ya? Abrir. Está importando el elemento y nos damos cuenta de cuando nosotros importamos un archivo de Illustrator o Photoshop, ¿ya? Y lo importamos como composición, crea una composición. Este es el icono de lo que es, ¿cierto?, una composición en After Effects, lo que son nuestros lienzos en blanco, nuestras mesas de trabajo, ya para utilizar como lenguaje y hacer analogías con el resto del ecosistema de Adobe. Y tenemos una carpeta con las capas. Ya estas son todas las capas que les mostré, ¿cierto? En Illustrator, acá en la parte de arriba se pueden previsualizar. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo les digo que importar solo como composición es poco práctico en la mayoría de los casos? Ya, les voy a mostrar ahora voy a ocultar las capas y voy a solamente mostrar una de las capas. Por ejemplo, la planta. Ya. La planta, y ahí voy a hacer el fondo, quitar el color de fondo de la composición para que veamos la capa. Tengo la capa y fíjense, la capa es de este tamaño, es una capa pequeña, es solo la planta. Pero After Effects lo interpreta con el tamaño completo, ¿cierto? Fíjense en el control de la capa. El control de la capa tiene que ver con el tamaño, ¿cierto? Con estos bordes que me muestra la capa. Esto puede ser muy engorroso cuando trabajamos con muchas capas. ¿Por qué? Porque finalmente todas las capas van a tener exactamente el mismo tamaño. Entonces, si yo quiero tomar, por ejemplo, la planta, maldición, estoy tomando la silla, por ejemplo, ¿ya? Quiero tomar la planta, está antes esa hoja de ahí. Quiero volver a tomar, está la, ¿ya? ¿Se entiende? Están las capas, todas las capas tienen el mismo tamaño. Esto es bastante engorroso y es algo común, que sucede comúnmente, ¿ya? Sobre todo cuando estamos aprendiendo a utilizar el programa al principio. Entonces yo voy a eliminar acá, voy a volver de nuevo a importar el archivo, voy a ir acá, voy a cambiar ahora, importar como composición, conservar tamaños de capa. Y fíjense ahora la diferencia, y esto es maravilloso. Importar los archivos nuevamente, aquí no hay ninguna diferencia. Tenemos nuestra carpeta con las capas y tenemos nuestra composición. Entonces ahora voy a entrar en la composición, ya voy a seleccionar acá la capa de la planta y miren, no sé si se alcanza a notar, un poco tal vez, pero cuando yo paso por sobre las capas se va marcando un pequeño contorno. Acá creo que en la hoja se nota mejor, ¿cierto? Aquí en esta esquina se marca un contorno. ¿Ya? En todas las capas se va notando un contorno. Entonces, si yo selecciono la planta, miren la planta, el tamaño de la capa. Es solo el tamaño que tiene información, ya que la capa contiene información. Entonces, esta es la manera más fácil y más sencilla de poder gestionar nuestro contenido dentro de la composición. ¿Ya? Entonces, recuerden importar, ¿cierto?, como composición, conservando el tamaño de las capas, ¿ya? Esto es bastante útil. Perfecto, entonces tenemos nuestro archivo Illustrator importado, ¿ya? Se dan cuenta que esto es maravilloso, ¿cierto? After Effects respeta e interpreta de manera fidedigna todas las capas que nosotros teníamos en Illustrator, respeta incluso el orden. Entonces, acá la recomendación para todas y todos, ¿cierto?, es que nosotros vamos a trabajar seteando y configurando lo que se denomina el layout, ¿ya?, o el orden de las capas en Photoshop o en Illustrator. Eso nos va a facilitar mucho el trabajo al momento de importar en After Effects, porque nosotros aquí ya tenemos la configuración de escena prácticamente casi lista, ¿ya? Está todo en orden. Ahora el tema, ¿ya?, y bien se conecta con lo que comentaba Luis en el chat hace un rato, ¿ya? Esta escena no está configurada en ningún formato audiovisual, ¿ya? Esta escena se armó en Illustrator, ¿cierto? Pero ahora hay que darle dimensiones dependiendo del dispositivo de salida, ¿ya? Entonces aquí, claro, yo partí importando un archivo de Illustrator, entonces ya creé una composición nueva,
Ya se creó una composición. Entonces lo que yo debiese hacer ahora es modificar los ajustes de esta composición. ¿Ya? Ahora, para crear una nueva composición desde cero, es el paso que nos saltamos al importar un archivo desde Illustrator, ¿ya? Nosotros podemos hacerlo desde el menú superior, composición, nueva composición, ¿ya? O comando N, su atajo de teclado, control N, ¿cierto? Para quienes estén en Windows, o a mí mi manera, ¿cierto? Favorita de crear una nueva composición es utilizar este recuadro de acá abajo, crear una nueva composición, ¿ya? Se dan cuenta, es el mismo icono que está acá arriba, ¿ya? Ese es el icono de nuestras composiciones. Un proyecto After Effects puede contar con infinidad de composiciones, ¿ya? Eso es lo bonito de trabajar y de la gestión de proyectos en After Effects, ¿ya? Nosotros podemos trabajar un montón, un sinnúmero de composiciones en un mismo proyecto de After Effects. Entonces, si ustedes hacen clic acá en el botón, va a aparecer esta ventana emergente. Hermosa ventana emergente que yo sé que al solo haberla abierto, ya varias y varios de acá se deben haber espantado con esto. Ya es como, de nuevo volvemos, ¿cierto? Pero profe, esto es para científicos de la NASA. ¿Qué onda esos números? ¿Qué onda esos parámetros? ¿De qué se trata esto? ¿Ya? No es nada del otro mundo. Aquí en lo que nos tenemos que fijar es en algunas cosas importantes que las vamos a explicar brevemente y les va a quedar todo súper, súper claro. ¿Ya? Pero se abre esta ventana emergente cuando nosotros creamos una nueva composición. Aquí lo que estamos haciendo es, cuando ustedes abren Photoshop e Illustrator y les pide un nuevo documento web, un nuevo documento para imprimir, ¿cierto? Y aparecen un montón de formatos distintos, acá estamos haciendo lo mismo. ¿Ya? Estamos creando un nuevo documento, un nuevo lienzo en blanco para poder trabajar. Ahora, ojo que aquí, claro, creé una nueva, pero en realidad yo no voy a crear una nueva porque ya la tenemos creada. Lo que vamos a hacer es modificar esta composición, ¿ya? Entonces vamos a ir a composición, ¿cierto? Y en vez de crear una nueva composición, yo ya tengo seleccionada aquí esta que se llama ejercicio After Effects. Vamos a ir esta vez a ajustes de la composición, ¿ya? O su atajo de teclado que es comando K. Y aparece exactamente la misma ventana emergente, la misma, ¿ya? Entonces, podemos cambiar el nombre de la composición, ¿ya? Yo lo voy a dejar, no veo necesidad de cambiarlo, ¿ya? Ajustes predeterminados, ¿ya? Y esta ventana, abrir esto me encanta porque es, de nuevo, un mind blow, ¿cierto? En donde, ¿por qué aparece el profe tantas configuraciones? ¿Cuál me sirve? Si quiero hacer una historia de Instagram, ¿me sirve alguna de acá? ¿No me sirve alguna de acá? ¿Ya? Si quiero hacer un banner, qué sé yo, o algo para redes sociales, ¿cuál de acá utilizo? ¿Ya? Bueno, en estricto rigor, estas configuraciones están pensadas y están definidas principalmente para soportes audiovisuales tradicionales, ¿ya? Tienen que ver con resoluciones, ¿ya? Para dispositivos y resoluciones, ¿cierto? De pantalla, ¿ya? Entonces, desde ya les puedo comentar que todas estas de acá, que dicen NTSC hasta PAL, están obsoletas, ¿ya? Yo creo que acá en el chat debemos ser pocos los que nos acordamos de estos formatos. Estos formatos corresponden a las teles antiguas, las teles de tubo, ¿cierto? Las teles grandes, guatonas, ¿ya? Esos televisores, estos son formatos relacionados con esos televisores, ¿ya? Están todavía acá, si ustedes quieren, pueden trabajar también en esos formatos, pero ya están obsoletos, ya no funcionan. Nosotros, mira, el Nico ahí, bien Nico, el Nico ahí está ñoñando, yo también me acuerdo por eso mismo del formato PAL. Formato PAL es el formato europeo, ya de norma de televisión. Ya, entonces, claro, los juegos PAL dice que no funcionaban en la Play 1, exactamente. Ya pasaba eso, porque tenían la norma europea, ya, y la norma de las consolas acá y de los televisores es NTSC, ¿ya? Entonces por eso eran incompatibles. Ahora, al día de hoy, estamos funcionando en estos formatos, ¿ya? En los formatos HDTV, ¿ya? Que son formatos Full HD. Pero ya estamos migrando al UHD 4K. Entonces yo acá, ¿cierto? Para revisar de manera más ilustrativa, ¿cierto? Tengo una pequeña tabla con resoluciones. Entonces, las televisiones antiguas, ¿cierto? Que no sé cuántos de acá tendrán de esos televisores en la casa todavía, ¿ya? Los televisores de tubo, los televisores con poto también, les decía a mi abuela, ¿ya? Cuando ahora las teles son todas planas, no tienen, me dicen, no tienen potos las teles nuevas. Funcionaban a una resolución de 480, ¿ya? Que ni siquiera eran píxeles, eran celdas, ¿ya? Pero
una resolución de 480, ¿ya? De ancho. Luego, ¿cierto? Salió el HD, ¿ya? Con una resolución de 720 píxeles, ¿cierto? De ancho. Y rápidamente el HD fue reemplazado por el Full HD, ¿ya? ¿Cierto? El Full HD es lo que ya al día de hoy ya es una especie de estándar, ¿ya? Pero estamos en el 720 y 1080, en grueso rigor. Podríamos hablar del 70% de la población, ¿cierto? Se maneja en estas resoluciones. Y de a poco estamos migrando al 4K, ¿ya? De a poco, esto es una transición, ya cada vez hay más contenido en 4K, YouTube hace rato tiene mucho contenido en 4K, Netflix también, Amazon también, ¿cierto? Que son los principales servicios de streaming, tienen ya mucho contenido en 4K, en lo que es Ultra HD. La televisión por cable y la televisión abierta, ¿cierto? Todavía no llega, le falta harto, yo creo. Y obviamente el Blu-ray 4K también es otra forma de consumir formato en ultra alta definición. Yo sé que por ahí ya se está hablando del 8K, del 10K, pero nada, difícilmente todavía estamos en esta transición. Estamos en el 1080, de a poco migrando al 4K, ¿ya? Para tener en consideración el tema de las resoluciones, ¿ya? Eso con respecto a acá. Entonces yo voy a cambiar y voy a trabajar con una resolución de estas de acá que les comenté a 1080, Full HD, pero tiene un número, ¿cierto? Aquí al final, 24, 25, 29,97. ¿Qué significa estos números? ¿Ya? Fíjense, aquí cambié el tamaño de la resolución de la composición y aquí cambió automáticamente el tamaño. Ese número, ese último número, tiene que ver con la velocidad de fotogramas. Ya nosotros en la velocidad de fotogramas, aquí el After Effects nos deja trabajar, ¿cierto? Nos da como recomendación trabajar entre 8 fotogramas y 120 fotogramas por segundo. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué es un fotograma? ¿Qué es un fotograma? ¿Cierto? Un fotograma básicamente es, ¿cierto? Cada segmento, cada momento, ¿ya? Es una especie de, podríamos hablar de que es una fotografía, ¿ya? Son los cuadros con los cuales está compuesta una pieza audiovisual. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tengo una secuencia súper interesante, ¿cierto? Que se tomó hace mucho tiempo, que era una de las primeras cámaras de alta velocidad, y lo que hacía era que este caballo pasaba, cuando iba corriendo, activaba un hilo. ¿Ya? Entonces ese hilo se cortaba y la cámara tomaba la foto. ¿Ya? Entonces estas son las secuencias de imágenes finalmente. Cuando las secuencias de imágenes, ¿cierto? Se superponen una tras otra, ¿ya? En una fracción en segundo o en un segundo, tenemos la ilusión de movimiento. Entonces, esto nos lleva, ¿cierto?, a entender de que cuando ustedes van al cine, cuando íbamos al cine, perdón, lágrima, o cuando ustedes están viendo streaming, o cuando están viendo cualquier pieza audiovisual, lo que estamos viendo son fotogramas, ya es una sucesión de imágenes estáticas que generan la ilusión de movimiento. ¿Ya se entiende esa lógica? ¿O no? En el chat, si es que a alguien no le queda claro, ¿cómo se entiende? Perfecto. Entonces, ¿cierto? Estas imágenes superpuestas van a generar la ilusión de movimiento. Ahora, la lógica nos indica, ¿cierto?, que un segundo, ¿cierto?, si es que tiene más imágenes dentro, ¿ya?, más fotogramas, vamos a ver una pieza audiovisual más fluida, ¿ya? Por contrario, si es que nosotros tenemos, ¿cierto?, menos cantidad de imágenes en ese mismo segundo, vamos a ver una pieza mucho más tosca, más entrecortada. ¿Ya? Entonces, por ahí yo asumo que conocen sobre la técnica del stop motion, la animación cuadro a cuadro, ¿no? No sé si han visto películas como Isla de Perros, por ejemplo, o las películas de Wallace and Gromit, Pollito en Fuga, o las películas del estudio Laika, ¿cierto? Paranorman, Coraline, Cubo. Ya, por ahí, perfecto. Ya, me gustó esta participación, todos las conocen. El stop motion, ¿cierto? Son fotos. Fotos, se mueve el personaje, fotos, se mueve el personaje. De ahí generalmente el stop motion, por temas de producción, trabaja con menos cuadros por segundo. Ya lo ideal es trabajar a 24 cuadros por segundo, que es como el estándar del cine. ¿Ya? Nosotros estamos súper acostumbrados a vivir la experiencia cinematográfica a 24 cuadros por segundo.
Natalia está levantando la mano. Natalia. Tú si puedes preguntar por No, el parece chat, no que sé no. si Yo creo que las preguntas por el que a veces apretan el botón. perfecto. Ya, perfecto. Ya, entonces, nosotros aquí mi recomendación es que trabajemos entre 24 y 30 cuadros por segundo. ¿Por qué? Ahora, ojo, obvio, pueden trabajar con menos cuadros por segundo teniendo en cuenta que van a tener un look mucho más tosco, más similar a lo que es el stop motion, ¿ya? Por ejemplo, como referencia. ¿Ya? Y eventualmente podrían trabajar con más cuadros por segundo para generar una pieza mucho más fluida, pero ojo también, porque depende de lo que, para qué quieran la pieza audiovisual. Yo les recomiendo trabajar dentro del estándar, ya 24 y 30 cuadros por segundo. Más significa añadir más peso al archivo también. Entonces, ojo ahí, ya por eso 25 cuadros por segundo es una buena tasa de fotogramas por segundo. ¿Ya? Por otra parte, pues, configuramos la resolución. Aquí por lo general vamos a dejarla en resolución completa. ¿Ya? Código de inicio en 0, siempre por lo general. Y duración 5 segundos. El Nico hace una pregunta súper interesante. ¿Qué tanto es la diferencia entre 29,97 y 30? ¿Por qué tienen esas dos configuraciones y no solo 30? ¿Cierto? ¿Por qué existe el 29,97? El 29,97, Nico, nace por la televisión. Ya es un tema súper técnico de explicar, pero básicamente tiene que ver con que esto es todo antes, esto del 29,97 es antes del HD y de las señales digitales. ¿Ya? Y tiene que ver con la frecuencia de transmisión de datos a los televisores antiguos. ¿Ya? Entonces, se comía, para poder generar la correcta sincronización de datos, se comían no recuerdo cada cuánto era la tasa de segundos, se comían un frame. Entonces, finalmente se llegó a esa tasa de frames por segundo, 29,97. ¿Ya? Pero esa tasa de fotogramas por segundo ya quedó al día de hoy obsoleta junto con el NTSC y junto con... Ya tiene que ver principalmente con eso. Y en este caso, bueno, la duración, ustedes configuren la duración a lo que ustedes quieran. Aquí hay también otro dato importante, muy relevante. Tenemos hora, minutos, segundos y fotogramas. Nunca van a trabajar un proyecto de 1 hora en After Effects. Nunca, yo insisto, en mi no tan corta vida profesional, nunca he trabajado un proyecto de más de, no sé, 15 minutos, 10 minutos en After Effects. After Effects está pensado en que en las composiciones compongamos fragmentos breves, ¿cierto? Porque si no After Effects no aguanta, no hay carbón que echarle al computador para que funcione de manera correcta, ¿ya? Así que vamos a trabajar con 5 segundos. El color de fondo ustedes lo pueden volver a editar en el momento que quieran. En este caso, no sé, blanco, ¿ya? Pero da lo mismo el color en este caso. Aceptar. ¿Ya? Y aquí quedó la configuración de nuestra composición, ¿ya? Mira, y el Nico aquí recomienda que si trabajan en 3D en conjunto con After, nunca lo hagan en 29,97 porque no es compatible, solo a 30. Exacto, sí, no, del 29,97 genera un montón de problemas porque no nos calzan los fotogramas y es un poco engorroso trabajar de esa manera. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos nuestra composición aquí, ¿cierto? Ya configurada. Vamos ahora, ¿cierto?, a comenzar a trabajar en nuestra composición 3D. Lo primero que tenemos que tener en consideración al momento de trabajar en 3D es que las capas que están acá tienen que ser capas 3D, ¿ya? Es decir, tenemos que habilitar este cubo que ustedes ven acá, ¿cierto? Tiene una casilla, la capa. Esa casilla hay que activarla, ¿ya? Entonces se activa la capa 3D, ¿ya? Nosotros vamos a activar las capas, ¿ya? Y este es uno de los primeros cambios que tiene la nueva actualización de After Effects. Cambió la interfaz, ¿cierto? Y la representación del espacio 3D. Antes, estas flechitas, si ustedes tienen una versión anterior de Adobe y no tienen la última versión, estas flechas van a ser distintas, ¿ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Transformamos nuestras capas en capas 3D y lo que acaba de cambiar, ¿cierto?, es que se incorporaron, y las seleccioné todas, de capas, pero si es que yo selecciono
por ejemplo, nuestra planta acá, voy a hacer zoom, me voy a acercar, tenemos, ¿cierto?, unas flechas que aparecieron. Ya apareció una flecha verde en vertical, una flecha que antes era roja, ya es como un poco más magentosa, ya es el eje X. ¿Ya? Y por ahí una flecha que nunca se ve muy bien, que es una flecha que en teoría nos está apuntando hacia nosotros, que es la flecha del eje Z. ¿Ya? Con estas flechas nosotros podemos configurar nuestro entorno 3D. ¿Ya? Ahora, la recomendación para trabajar con un entorno 3D son las vistas. Nosotros acá tenemos, ¿cierto?, aparece por defecto una sola vista. Mi recomendación siempre que trabajemos con entorno 3D es trabajar con más de una vista. ¿Ya? Trabajar por lo menos, con dos vistas. ¿Ya? Acá dependiendo del tamaño del monitor o básicamente de lo que quieran, de qué tan cómodos se sientan ustedes, pueden trabajar con más vistas, ¿ya? Con 4 vistas incluso, pero con 2 vistas podemos funcionar bastante bien, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios empiezan a aparecer en la interfaz? Primero, se darán cuenta que tenemos las 2 vistas, efectivamente. Tenemos una vista que dice cámara activa, ¿ya? La cámara activa es importantísima. La cámara activa es la vista que nos va a entregar el resultado final, ¿ya? Entonces la cámara activa siempre va a ser, ¿cierto? Si es que nosotros vemos una capa corrida o algo que está malo, o que nosotros veamos que se siente, ¿cierto?, que no está en su lugar, tenemos que preocuparnos siempre de que sea la cámara activa en la cual nosotros corrijamos eso, ¿ya? Porque la cámara activa es el resultado final, ¿ya? Así que ojo con eso. Por otra parte, el lado izquierdo, la vista nueva que apareció, dice superior. Es decir, estamos viendo esto desde arriba, ¿ya? Con una vista cenital. Entonces, ¿por qué aparecen nuestras capas? ¿Cierto? Aquí yo las tengo seleccionadas todas. Aparecen como si fuesen papel, como si fuesen capas de papel. A eso hace referencia, cuando yo les comenté al principio, ¿cierto?, de la sesión del día de hoy, ¿por qué hablamos de un entorno 2.5D? ¿Ya? Porque efectivamente estamos en un entorno 3D, ¿ya? En un entorno con 3 dimensiones, ¿cierto? Eje X, Y, Z, pero trabajamos principalmente con capas planas, ¿ya? Con capas sin volumen, ¿ya? Entonces, ahora vamos a configurar ese entorno 3D en base a estas capas que son planas. Entonces yo voy acá a modificar un poco la interfaz para tener un poco más de espacio. Y lo primero que podemos hacer, ¿es cierto?, es llevar las capas que yo quiero tener en el fondo. Entonces yo sé que esta capa de acá es, ¿cierto?, la ciudad. Esta herramienta es súper útil. Aquí hay otro. Esta herramienta de acá es la herramienta que se llama Solo. Ya, literal, en serio, así se llama, Solo. Como Han Solo. Y lo que hace es, como ustedes están viendo, ¿cierto?, dejar solo esa capa. Ustedes se podrán decir, ya, profe, pero para eso tenemos el ojito. Sí, efectivamente, tenemos el ojo para eso, pero imagínense lo que es desactivar 50 capas. Bueno, obviamente ahora no tenemos 50 capas, pero desactivar muchas capas para ver solo esa, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos la herramienta Solo para ir revisando a qué capa corresponde cada cual. Entonces yo quiero tirar la capa del muro, la capa de la ciudad, la voy a arrastrar hacia atrás. Entonces para eso tomo el eje Z, ¿cierto?, que es la flechita azul, y la llevamos hacia atrás. ¿Ya? Por acá. Aproximadamente. Ahí hay que ir, esto también es harto de ir probando. ¿Ya? Vamos a escalar ahora la capa. ¿Ya? Para poder agrandar una capa, podemos agrandarla de 2 maneras. Podemos ir acá, ¿cierto?, tomarla desde la esquina y escalarla, simplemente, ¿ya? Podemos apoyarnos por Shift para escalar proporcionalmente. Entonces yo acá estoy agrandando la capa y perfecto, la tengo de ese tamaño. Pero ahora quiero escalar la capa de la ciudad. Y no la voy a escalar así, la voy a escalar de otra manera. Las capas tienen los parámetros acá, ¿cierto? Los parámetros más comunes son los de transformar. ¿Ya? Acá tenemos la escala. Entonces nosotros podemos ir acá abajo y modificar la escala. ¿Ya? También es otra manera. Estos parámetros tienen atajos de teclado. El atajo de teclado para la escala es la S, por su nombre en inglés, Scale. Entonces si ustedes presionan S, van a ver solo el parámetro de escala. Esto es maravilloso, poder trabajar con esos atajos de teclado. ¿Ya? Entonces, estos atajos de teclado se los voy a dejar anotados en el chat, ¿ya?
Si me dan un segundo. Entonces tenemos P para posición, R para rotación, S para escala, la letra T es para opacidad y la A es para el punto de anclaje. Estos son los atajos de teclado que toda persona que no use After Effects debiese tener claridad y deberse utilizarlos siempre, ¿ya? Porque son bastante útiles. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Tengo ya configurado estos elementos, están, ¿cierto? En el fondo, y ahora voy a ir llevando, no sé, por ejemplo, las lámparas también debiesen estar atrás, también las debiese escalar un poco, ¿ya? Voy a andar un poco por ahí, las llevo hacia arriba, y lo que estamos ahora haciendo, ¿cierto?, es configurar nuestro entorno 3D. Entonces, esta planta que está acá, la vamos a llevar por acá un poco más atrás. Nos vamos apoyando por las flechitas, ya para ir configurando este entorno. Ya podemos utilizar cualquiera de las dos vistas para ir adaptando, ¿cierto?, los distintos elementos. Ahí creo que la planta está un poco chica, entonces la podemos agrandar un poco. Tengo las personas sentadas en el fondo, ya que creo que están en una buena distancia, ¿cierto? Están distanciadas de las lámparas por aquí, me parece bien, pero están muy, muy pequeñas. También las vamos a escalar un poco, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, profe, pero estamos escalando la gráfica, no va a perder resolución la gráfica al escalarla. Esa es una de las gracias de trabajar con archivos de Illustrator, ya de que al ser vectoriales no van a perder calidad. Ahora, ojo, no pierden calidad por defecto, hay que hacer un paso antes que lo vamos a explicar a continuación. Entonces tengo esta silla. De hecho, vamos a tomar todos estos elementos de acá y los vamos a mover bien hacia adelante. Por acá nos apoyamos con las flechas para ir acomodando los elementos. Javier, bueno, ¿y se pueden pasar directo de Illustrator a After Effects? Tú dices copiando y pegando, como un copy-paste. O exportarlo. No, el archivo es Illustrator. Javier, el archivo es Illustrator. Copy-paste se puede hacer, pero es más complejo. Va a depender mucho porque lo va a interpretar como otro elemento, lo va a interpretar como capa de formas, ¿ya? Entonces, ahí la recomendación es trabajar con la capa de Illustrator, ¿ya? Perfecto, entonces tengo acá el personaje con la pizza. Voy a alejarme un poco para tenerlo por acá. Voy a subirlo un poco el personaje. Tengo al mesero por acá. Ah, no, estas son las... Jonathan, en este caso has mencionado los vectores, ¿cierto? Cuando uno trabaja Claro. con Illustrator, que facilitan el trabajo en Photoshop, pero Luis pregunta qué pasa en el caso de las imágenes. ¿Las guardamos en Illustrator? ¿Lo hacemos en Photoshop? ¿Cómo ahí se integra? Ah, ya. En caso de exportar las imágenes desde Illustrator, ¿nos recomendaría aumentar el porcentaje de la exportación? Depende, ¿ya? Depende del caso. Mi recomendación es que si es que están trabajando desde Illustrator, no exporten las imágenes. Guarden el archivo Illustrator, separen las capas de Illustrator, como lo acabamos de hacer hoy día, y After Effects va a interpretar eso automáticamente, ¿ya? En caso de que quieran trabajar con imágenes de Illustrator y las exporten, recomendaciones que pueden trabajar con formato, bueno, depende ahí obviamente. Lo ideal es que sea un PNG, por ejemplo, para que pueda soportar transparencia, ¿ya? Pero claro, es un poco contraproducente trabajar desde Illustrator si es que vamos a terminar exportando imágenes. En el caso de hacerlo, sí, te podría recomendar aumentar el porcentaje en la exportación. Va a depender también de lo que nosotros queramos realizar. Si es que, por ejemplo, nuestra pieza audiovisual tiene zoom, tiene acercamientos, sí, ahí la recomendación es que trabajemos con archivos más grandes, ¿ya?
Pero claro, Luis, te recomiendo trabajar directamente con el archivo Illustrator para, como dice la Caro, ¿cierto?, en el chat, aprovechar las ventajas del archivo vectorial. Ya, esa es un poco la idea de esto. Ya, ahí tengo entonces, ahora en este caso en la escena, hay un layout bien básico, ya están configuradas con distintas profundidades. Uno de los cambios nuevos que tiene After Effects ahora es que tenemos estas herramientas de cámara acá arriba. Entonces yo voy a seleccionar esta de acá, órbita alrededor del cursor, y puedo mover automáticamente esto en 3D sin necesidad de tener una cámara. Antiguamente la semana pasada, cuando cierta versión 2020, bueno, o la última actualización, esto solamente se podía hacer teniendo una cámara creada. Entonces ahora se dan cuenta, ¿cierto? Aquí se ve y se delata absolutamente la posición de nuestras capas. Otra posibilidad es cambiar las vistas. Perdón, acá. Cámara activa, cambiarla por vista personalizada, por ejemplo. Entonces ahí yo veo, ¿cierto?, esto. Y aquí lo que se me olvidó hacer es llevar la ciudad hacia atrás. ¿Ya? Para que también exista entre la ventana y la ciudad, existe una distancia. ¿Ya? Ya, entonces tenemos esto acá. Ya voy a volver a la vista, a la cámara activa. ¿Ya? Y ahora vamos a crear nuestra cámara. Yo sé que aquí me podrán decir, pero está cortado, ahí el personaje no se ve. Y es porque vamos a hacer un traveling, un movimiento de cámara, un traveling horizontal. ¿Ya? La cámara se va a desplazar en este caso, ¿cierto?, va a tener un desplazamiento horizontal. Para crear una cámara, podemos ir a hacer un clic derecho acá abajo, ¿cierto? Nuevo, cámara. ¿Vale? Otra alternativa es ir a capa, nuevo, cámara. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Ya? Y nos va a aparecer una ventana emergente, es la ventana emergente de la cámara, ¿ya? Para crear una cámara. Aquí mi recomendación es que generalmente no toquen nada, ¿ya? Lo único que pueden cambiar es el ajuste preestablecido. Yo aquí esto funciona en base a los lentes de la cámara, la óptica. Entonces, la recomendación es que tratemos de trabajar cerca de los 35 milímetros, ¿ya? Que es como una cámara relativamente estándar. ¿Ya? No muevan nada, no es necesario. ¿Ya? Entonces, 35 milímetros, aceptar, y aparece un triángulo invertido, ¿cierto? Aparece este triángulo de acá. Esta es la representación de nuestra cámara, la representación visual de nuestra cámara, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cierto?, lo que nosotros estamos viendo acá abajo, aquí estoy haciendo zoom para que podamos ver, este rectángulo es el cuerpo de nuestra cámara, y este triángulo invertido representa el ángulo de visión de nuestra cámara, ¿ya? Aquí estamos viendo nuestra escena desde arriba, ¿ya? Pero yo puedo cambiar esto, ¿ya? Dos vistas, acá en superior, vista izquierda, por ejemplo. Aquí estamos viendo nuestra escena desde la izquierda. Entonces, vemos la cámara desde el lado. Voy a cambiar por vista personalizada número 1. Y acá vemos la configuración, el layout de nuestra escena, ¿cierto?, en 3D, y el cuerpo de nuestra cámara. Ahí está nuestra camarita amiga, ¿ya? Con la representación, ¿cierto?, esta especie de pirámide, que representa el ángulo de visión de nuestra cámara, lo que está observando. Ahora voy a volver a la vista superior. Y yo puedo mover esta cámara, acá la pincho, la puedo desplazar, ¿ya? Y yo puedo, ¿cierto?, ver cómo está configurada nuestra escena. Entonces, para animar ahora nuestra cámara, podemos animarla de dos maneras, ¿ya? Una manera es animar la cámara directamente, ¿ya? Y otra manera es animarla con un pequeño truco, ¿ya? Que yo también aconsejo utilizar, ¿ya? Vamos a animar la cámara de las dos maneras, ¿ya? La manera tradicional, que tal vez para quienes están comenzando puede resultar un poco más engorrosa, ¿ya? Otra manera, que es como andar en bicicleta con rueditas, ¿ya? Que es utilizar un objeto null para poder animar la cámara. Voy a animar la cámara de la manera tradicional. Voy a apoyarme por, ¿cierto?, los ejes de la cámara para poder desplazarla, y se dan cuenta, esto es súper importante.
Cuando ustedes se posicionan sobre el eje, el puntero cambia y aparece una X, aparece la letra del eje. Entonces, si yo me posiciono sobre el eje Z, aparece una letra Z. Cuando aparece la X, entonces, ya, yo estoy listo para poder desplazar la cámara en el eje X, en este caso. ¿Ya? No sirve si es que tomamos la cámara y pinchamos en cualquier parte, porque vamos a estar moviendo el cuerpo de la cámara, ¿ya? No el punto de atención. Entonces acá me posiciono sobre la X y la desplazo hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta el cambio que se produce en nuestra escena? Ya las capas se están moviendo en distintas velocidades, ¿ya? Esto es lo que se denomina efecto parallax o paralaje, ya que esto es el efecto de cuando ustedes van en la micro, ¿cierto? Van en el auto, sobre todo, no sé, en una carretera o en la autopista, y la señalética o los elementos que están más cerca de nosotros se mueven muy, muy rápido, y los elementos más lejanos al observador se mueven más lento. Entonces, la ciudad de fondo se mueve más lento a cómo, en relación al espectador, a cómo se mueven, ¿cierto?, los elementos que están en primer plano. Ya, entonces, tengo posicionada la cámara en el lugar que corresponde, ¿ya? Que es el inicio. Vamos a crear la animación. Para animar cualquier elemento, cualquier parámetro, en el fondo lo que animamos en After Effects son parámetros, ¿ya? Vamos a transformar acá en la cámara. Y en este caso son dos parámetros los que tenemos que animar para generar el movimiento de cámara, este traveling horizontal. Son dos parámetros. Un parámetro es la posición, ¿ya? Porque la posición es esto, es la posición del cuerpo de la cámara, ¿ya? Y también tenemos que animar, a su vez, el punto de interés, que es, ¿cierto?, hacia dónde está observando la cámara. Entonces, por eso puede tornarse un poco más engorroso para quienes están recién introduciéndose al mundo de la animación a través de After Effects, porque hay que animar dos parámetros para generar un movimiento que es relativamente sencillo, ¿ya? Entonces, en este caso, para nosotros comenzar a animar un parámetro, hacemos clic siempre en el cronómetro del parámetro. Una vez activado el cronómetro, nosotros habilitamos la posibilidad de animar ese parámetro, ¿ya? Siempre cuando animamos un parámetro y activamos el cronómetro, se va a crear un fotograma clave, un keyframe. Ustedes aquí lo ven representado por estos rombos, estos diamantitos que ustedes ven acá, ¿ya? Son fotogramas clave. ¿Qué son los fotogramas clave? Los fotogramas clave son una marca en nuestra línea de tiempo, que marcan la posición, ¿cierto? O marcan un parámetro en particular. En este caso estamos marcando la posición inicial de la cámara. Ahora lo que voy a hacer es desplazarme hasta el final, ¿ya? Y voy a animar los dos parámetros al mismo tiempo. Simplemente moviendo, posicionándome sobre el eje X y arrastrándolo, ¿ya? Y llegando a la posición final, que podría ser por aquí esta posición final, ¿ya? Se darán cuenta ahora que el cuerpo de la cámara, en la representación de su vista superior, generó automáticamente una línea. Esa línea simboliza el trayecto, ¿ya?, que se realiza entre dos fotogramas clave. Entonces yo ahora puedo previsualizar esto, ¿ya? Ya tenemos un fotograma clave que marca el inicio, otros que marcan el final. Podemos previsualizar con la barra espacio. Y tenemos el general, ¿cierto?, de nuestra escena compuesta, ¿ya? Exacto, chan, chan, chan. Javier, ¿se puede modificar la velocidad? Buena pregunta, Javier. Para modificar la velocidad, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacerlo más rápido, podemos hacer esto más lento, ¿ya? Todo exacto, como dice la Caro, ¿cierto? Todo se puede modificar. Si es que yo quiero que este movimiento sea más rápido, tendríamos que los fotogramas clave arrastrarlos. Entonces nosotros los podemos arrastrar, ¿ya? Los arrastro acá, por ejemplo, entonces va a durar un segundo este movimiento, ¿ya? Mucho más rápido, ¿ya? Y si nosotros queremos que un movimiento sea más lento, los fotogramas clave se alejan, ¿ya? Ahora, claro, aquí, por ejemplo, si yo los tengo acá los fotogramas clave, no los puedo alejar tanto, ¿cierto? Porque ya desaparecerían de la línea de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que el movimiento no sea tan extenso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá al principio no venga de tan lejos el movimiento, sino que venga de un poco más cerca. Entonces ahora tenemos un movimiento mucho más lento, ¿ya? Javier, ¿esos fotogramas aparecen solo si apretamos el cronómetro? Sí, los fotogramas
pero ojo acá, los fotogramas clave aparecen cuando activamos el cronómetro. Javier, ojo, el cronómetro que nosotros vemos acá se activa una sola vez. Una sola vez. ¿Ya? Basta con que nosotros al activar el cronómetro le estamos diciendo al programa, oye, este parámetro lo quiero animar. Entonces, cada vez que yo modifique ese parámetro, vas a crear un fotograma clave. Ese es lo que nosotros estamos haciendo al momento de activar el cronómetro. Si yo desactivo el cronómetro, acá lo voy a desactivar, wow, eliminé la animación. ¿Ya? Así que, ojo, ¿ya? El cronómetro se activa una sola vez. Ya, activé comando Z para volver atrás. ¿Ya? Ya, entonces ahora voy a mostrarles, bueno, voy a eliminar los parámetros de animación y les voy a mostrar cómo animar de manera un poco más sencilla, entre comillas, ¿ya? Si quieren generar movimientos de cámara un poco más complejos, les puede servir esta opción. Vamos a hacer clic derecho, acá abajo, nuevo, objeto null. ¿Ya? Los objetos null son objetos vacíos, ¿ya? Son objetos que no contienen información, son objetos, de hecho, que no sé, este cuadradito rojo que está apareciendo acá, este es el objeto null, no va a aparecer en el render final de esto, ¿ya? Así que objeto null nos sirve para varias cosas, es bastante útil. Puede transformarlo en objeto 3D, ya tiene que ser 3D. ¿Ya? La recomendación acá es que el objeto null esté como dentro de este rectángulo de la cámara, porque el objeto null se va a transformar en el control de la cámara. ¿Cómo este objeto null va a controlar a la cámara? Nosotros vinculamos con la herramienta principal y enlace, que es esta herramienta de acá, este lazo. Nosotros es súper entretenido este lazo porque podemos vincular capas. ¿Ya? Esto sirve para hacer que una capa controle a muchas otras, o a una sola. En este caso yo quiero que el nulo controle a la cámara. Entonces, la cámara la voy a vincular al nulo con esta herramienta de acá. Voy a cambiarle el nombre al nulo para que sea un poco más. Esto lo estoy haciendo solamente por un tema de que sea más fácil identificarlo. Va a ser el control de la cámara. El objeto nulo, solamente para identificarlo. Y voy a mover ahora el objeto nulo. Está vinculada, fíjense acá abajo, ¿cierto? La capa que se llama cámara número 1 está siendo controlada por la capa número 1 que se llama control cámara, ya que es la que está acá arriba. Yo ahora muevo el objeto nulo y se va a mover la cámara junto con el objeto nulo. Están vinculadas, ¿ya? Entonces, de esta manera, yo solamente tengo que animar el parámetro de posición del objeto nulo para animar la cámara. ¿Cuál era el atajo de teclado de la posición? Entonces, la posición del objeto nulo, avanzo acá en el tiempo, o sea, a los 4 segundos, por ejemplo, y muevo el objeto nulo. Entonces ahora estoy generando una animación de cámara solamente moviendo un parámetro, animando un solo parámetro. Entonces esto es bastante útil cuando ustedes quieren hacer una animación de cámara un poco más compleja, un poco más larga, tal vez, con mayores movimientos. Resulta bastante útil trabajar con un objeto nulo, ¿ya? Es como trabajar con un dolly en producción audiovisual, ¿cierto? Que son estos carritos sobre los cuales va la cámara, ¿ya? Es eso, estamos subiendo aquí la cámara virtualmente a un carrito que es nuestro nulo, ¿ya? El Javier, se engolosinó Javier acá, súper bien, está preguntando por curvas. Ya, vamos a hablar sobre curva, Javier. Dame un segundo acá. Quiero acá, siento que lo que le falta acá, y algo de lo que tenemos que tener en consideración cuando trabajamos estas capas 3D, ¿ya? Es que entre más distancia exista entre nuestros elementos, más va a lucir esta velocidad distinta, ¿cierto? Este efecto de paralaje. Entonces voy a hacer una pequeña trampa acá. Voy a tomar la planta que está en el fondo, la voy a duplicar presionando comando D, es un atajo maravilloso también, comando D para duplicar, se los voy a dejar acá en el chat también. Comando más D, duplicar capa. Entonces dupliqué la planta y esta planta acá la voy a llevar hacia adelante, bien adelante, por acá, y la vamos a agrandar, vamos a escalar mucho. Y solo quiero que se vean las hojas,
¿cierto? Esto va a funcionar solamente como elemento en primer plano que nos va a ayudar a revelar nuestra situación, ¿cierto? Entonces nosotros comenzamos desde acá, la composición es un tema súper importante, entonces nosotros partimos, ¿cierto?, con la atención de las personas de fondo, ahí está nuestra atención, y luego la cámara pasa, ¿cierto? Y estas plantas acá nos ayudan a revelar la acción, entonces en este caso tal vez las plantas tienen que estar mucho, mucho más cerca, tal vez un poco más por acá, por ahí, para que revelen ahí entre medio la acción, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, pero profe, esas plantas usted las escaló, las agrandó, las puso cerca y ahora se ven horribles, esos píxeles gigantes, ¿cierto? Sí, efectivamente. Pero al haber trabajado desde Illustrator, acá voy a agrandar un poco esta vista, ahí la ven, ¿cierto? Se percibe la pérdida de calidad de la imagen, ¿cierto? Bastante, ¿ya? Ustedes dirán, pero ¿por qué si es que estamos trabajando con archivos desde Illustrator, estamos viendo una imagen pixelada? ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que After Effects interpreta por defecto el material de Illustrator como mapa de bits. Ya hay un tema ahí de gestión de proceso para que pase eso. Entonces, la recomendación acá es que activemos esta opción de acá, que es este asterisco o solcito que aparece aquí, ¿ya? Que en el fondo rasteriza la capa de forma vectorial. Entonces, perfecto, ahora ya estamos viendo la capa en mejor calidad. Ya, entonces ahora llevo esto a ajustar acá y la capa ya no pierde calidad. Y ahora vemos el resultado, ¿cierto? Y tenemos ese resultado. ¿Ya? Ahora, se ve todo, se ve súper mecánico el movimiento, ¿cierto? Es como que vamos y ¡tac! Paramos, ¿ya? Entonces, el Javier pregunta, ahí Javier Valdebenito pregunta, ¿curvas? Signo de interrogación. Ya, vamos a revisar entonces qué son las curvas, a qué se refiere con las curvas. ¿Ya? Precisamente este es un movimiento lineal, es un movimiento mecánico, ¿cierto? Va del punto A al punto B a la misma velocidad constante y se detiene de manera tosca. ¿Ya? Entonces vamos a suavizar esa velocidad a través de las curvas, ¿ya? A través de lo que se denomina, bueno, sí, básicamente las curvas o el editor de gráfico o el asistente de fotogramas clave. Esto ya no es tan básico, ojo acá, ya no es tan básico el editor de gráfico ni las curvas, ya esto ya es un poco intermedio y el editor de gráfico es un poco más avanzado, pero no importa, vamos a revisarlo de todas maneras. Mi recomendación para quienes estén recién introduciéndose al programa es trabajar con el asistente de fotogramas clave. ¿Qué es esto del asistente de fotograma clave? Es algo muy sencillo. Seleccionan ustedes el fotograma clave que quieren suavizar y van al asistente de fotograma clave, aquí abajo, ¿cierto? Y ustedes tienen la opción de acelerar suavemente. Perfecto. El icono acaba de cambiar. Eso quiere decir que este fotograma tiene una curva de movimiento. Tiene una pequeña aceleración en este caso. El último rombo, clic derecho. Asistente de fotograma clave, pero ya no quiero acá una aceleración suave, quiero una desaceleración suave. ¿Ya? Cambia el icono. ¿Ya? Reproduzco esto ahora. Ahí está la aceleración. Se percibe, yo sé que es muy sutil, ¿ya? Pero es distinto, ya no choca la cámara. Tiene una leve pausa al final. Mi recomendación, chicas, chicos, es que siempre trabajen con el con el asistente de fotograma clave a lo menos, ¿ya? Las animaciones van a tener otro carácter. El hecho de que tengan, ¿cierto? Lleguen de forma suave, partan e inicien los movimientos de forma suave. Ahora, ojo, ese siempre también se condiciona. Va a depender mucho del tipo de animación que estén realizando y del carácter que tenga esa animación. ¿Ya? No siempre tal vez va a servir, pero por lo general traten de utilizarlo. ¿Ya? El asistente de fotograma clave es la manera más fácil de acercarse a las curvas que menciona Javier. ¿Ya? Ahora vamos a ver la manera un poco más acabada, ¿cierto? Más pro, más avanzada de trabajar con las curvas. Es este botón que está acá, el editor de gráficos. Es maravillosa esta herramienta, maravillosa. Yo les recomiendo mucho que la prueben, que la utilicen, que jueguen con ella, que experimenten para entender los distintos resultados a los cuales se puede llegar con esta herramienta.
Vamos a seleccionar entonces el editor de gráfico. Está vacío, no se ve nada. No, no se ve nada porque siempre hay que tener seleccionado un parámetro. Posición. ¿Ya? Esta es, ¿cierto?, nuestra curva. En este caso es el editor de gráfico de velocidad. ¿Ya? Yo acá les recomiendo que tratemos de trabajar siempre en el de velocidad. ¿Ya? Podemos trabajar en el de valores, pero la recomendación es siempre el de velocidad. ¿Ya? Les va a ser, es mucho más cómodo visualizar la velocidad que el valor en ese sentido. ¿Ya? Y aquí estamos viendo precisamente la velocidad de nuestro movimiento. Tiene nuestra aceleración suave, va acelerando, y tiene nuestra desaceleración suave, ¿cierto? Acelera, va más rápido acá, y luego comienza a desacelerar. ¿Ya? Esta es la curva. A esto nos referimos, ¿cierto?, cuando trabajamos con curvas. Ahora, voy a eliminar acá estas curvas, ¿ya? Manteniendo presionado comando y haciendo clic en el fotograma clave, nosotros podemos editar la curva, ¿ya? Y este es el movimiento por defecto. Aquí quería mostrarles esto. Si ustedes no aplican ninguna curva, no aplican el asistente de fotogramas clave para las curvas, van a tener esto. Este es el movimiento lineal. Es decir, una misma velocidad hasta el final. Y se detiene. ¿Ya? El editor de gráfico, cuando ustedes trabajan con el editor de gráfico, en esta zona de acá tenemos el asistente de fotograma clave. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo pinchar acá y puedo utilizar, por ejemplo, aceleración suave, que es este icono de acá. Puedo pinchar acá, desaceleración suave, que es este icono de acá. ¿Ya? Y este tiene aceleración y desaceleración, y este es cuando los fotogramas clave están entre medio. ¿Ya? Aquí les damos controladores para ambos lados. Lo interesante del editor de gráfico es que nosotros podemos, con estos manejadores, controlar la curva. ¿Ya? Y esto es curioso porque podemos pronunciar nuestros movimientos. Aquí estoy pronunciando la curva. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejada esta curva en el movimiento de la cámara? De esa forma. Va muy, muy, muy lento y de repente alcanza un pico de velocidad para luego, instantáneamente también, volver a ralentizarse. Ya, entonces, esta curva, ¿cierto?, que se ve representada de esta manera, evidencia ese tipo de movimiento en la parte superior. Ya, nosotros podemos, al contrario, tal vez partir, ¿cierto?, no sé, a ver, al revés, tal vez partir muy rápido, acá por ejemplo, y que rápidamente se ralentice el movimiento. ¿Ya? Ahí tenemos este movimiento. Entonces, nosotros podemos tener los mismos fotogramas clave, ¿ya?, con un punto A y un punto B definido, pero el cómo se comporta, ¿cierto?, el cómo acelera, cómo desacelera la animación, se controla a través del asistente de fotogramas clave o a través del editor de gráfico, y le entrega un carácter completamente distinto a nuestras animaciones. ¿Ya? Entonces también la invitación, ¿cierto?, está a poder experimentar con las curvas, ¿ya?, para ir probando cuáles son los distintos resultados a los cuales podemos llegar. ¿Ya? Es mucho más sutil, mucho más suave cómo se detiene la cámara en este caso. ¿Ya? Acá tenemos entonces una representación de distintas curvas, ¿ya? Las distintas expresiones que se pueden lograr con un mismo... Aquí en este caso estas animaciones están basadas en 3 fotogramas clave, ¿ya? El elemento va y vuelve, ¿ya? Nosotros estamos trabajando en base a dos puntos, ¿ya? La cámara solamente va y se detiene en el punto final, ¿ya? Pero estos son los distintos puntos a los cuales podemos, las distintas expresiones, ¿cierto?, de animación a las cuales podemos llegar utilizando el editor de gráficos, ya que es de verdad una herramienta maravillosa. ¿Ya? Y por último, ya una vez que tenemos nuestra composición lista, ya estamos casi en la hora, el último paso es la exportación. ¿Ya? Entonces, hace ya algunas versiones atrás, After Effects, ¿cierto?, incorpora Adobe Media Encoder. ¿Ya? De alguna manera le han ido quitando protagonismo a la cola de procesamiento del mismo After, le han ido quitando opciones de codecs, de render,
y nos han estado obligando a ir migrando a Media Encoder, ¿ya? Tiene sus ventajas trabajar con Adobe Encoder. Lo interesante de trabajar con Media Encoder es que podemos generar colas de procesamiento y nosotros estar procesando en Media Encoder y seguir trabajando otro archivo de After Effects, otro proyecto. Entonces resulta bastante interesante eso, ¿ya? Tener una cola externa. Francisco Carrillo nos pregunta, ¿es mejor Handbrake o Media Encoder? Francisco, son distintos, ya en el sentido de que Handbrake no nos sirve para procesar una composición de After Effects, ¿ya? ¿Me explico? Entonces sí o sí vamos a tener que pasar por Media Encoder para poder exportar, ¿ya? Ahora, ¿qué es mejor, Handbrake o Media Encoder? Depende para qué. Ya si queremos comprimir solo un video que ya tenemos exportado y queremos comprimirlo, bajarle el peso, cambiarlo de formato, yo que recomiendo Handbrake. Sí, Handbrake funciona súper bien. ¿Ya? Bueno, acá tenía un ejercicio anterior que era el render que les había mostrado recién. Ya, esto es Media Encoder. Ya, aquí en Media Encoder les va a aparecer, ustedes exportan a Media Encoder y les va a aparecer su proyecto acá en la cola de procesamiento. Nosotros lo que vamos a hacer acá es cambiar básicamente el códec o el formato de video. Acá mi recomendación es trabajar con... Esto va a depender mucho de para qué quieren el formato de salida. Si ustedes lo quieren para web, para compartir en redes sociales, para subir algún, no sé, a YouTube, a Vimeo, a cualquier plataforma, o para manejarlo en Internet, les recomiendo el H264, corta, ¿ya? Si ustedes están trabajando un video en 4K, H265, ¿ya? Pero el H264 va a andar súper bien, ¿ya? Ahora, si quieren un formato de características más profesionales, les recomiendo trabajar con QuickTime. Cualquier archivo, cualquier ProRes, por ejemplo, funciona súper bien. Es como el símil de trabajar con TIFF en Photoshop, por ejemplo. Ya es un formato que va a tener menos compresión. Ya, Javier, para un videoclip, ¿cuál sería mejor? Depende, de nuevo, ¿dónde vas a mostrar ese videoclip? ¿Ya? Si ese videoclip tú quieres exportar una secuencia porque después alguien lo va a editar, ya, QuickTime, y tú seleccionas algún formato de Apple ProRes, por ejemplo, ¿ya? Vas a tener el video en súper alta calidad, ¿ya? Y te va a permitir después también trabajar postproducción. Pero si es que tú quieres ese videoclip, mostrarlo en web, subirlo a YouTube, qué sé yo, compartirlo por WhatsApp, subirlo a Instagram TV, H264, ¿ya? Así de sencillo y no va a haber problema, ¿ya? Entonces, formatos profesionales, ProRes, ¿ya? El ProRes 422HQ o ProRes 444, ¿ya? Cualquiera de esos va a andar súper bien. Yo acá voy a cancelar, vamos a cambiar a H264, ¿ya? Pascal, ¿qué formato da un video de buena calidad pero es liviano? Ya, pequeño truco, vamos. Pascal, H264, ¿ya? Piensen en H264 como el JPG del video, ¿ya? Eso es el H264. ¿Ya? Entonces acá la configuración es lo más relevante. Nosotros podemos tener un video H264 con una calidad paupérrima o podemos tener un H264 con muy buena calidad. Ojo, siempre va a haber pérdida de calidad. Un H264 nunca se va a ver como ustedes lo veían en la composición en After Effects. Siempre va a haber pérdida de calidad por casi, aunque no se note mucho, pero siempre va a existir porque siempre va a existir compresión. Ya, aparece esta ventana emergente que yo sé que de nuevo es como, profe, ya, pero ¿qué onda esta cantidad de parámetros? Ojo, que acá yo les voy a comentar dónde tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de cambiar los ajustes. Ya. Es en esta parte de... A ver, la ventana se ve un poco pequeño, vamos a agrandar acá. Ya, acá nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestra previsualización de nuestra composición. ¿Ya? Primero, nombre de salida. ¿Dónde vamos a guardar nuestro proyecto? Ojo, acá nos aparecen unas carpetas temporales de Adobe Media Encoder. Yo les recomiendo siempre trabajar con una carpeta en donde esté el render. ¿Ya? Yo le voy a poner acá render final, por ejemplo. ¿Ya? Y guárdelo en una carpeta o sean ordenados con respecto a eso. Ya, entonces, video, ancho 1920 por 1080. Perfecto, eso está súper bien. Estos son nuestros ajustes preestablecidos. Yo les recomiendo, sí, procesar con la máxima profundidad siempre. Y
el ajuste que siempre hay que cambiar, o yo les recomiendo que cambien. Sí, Pascal, es el mismo medio encoder, en la misma salida de Premiere Pro. Premiere Pro utiliza medio encoder para exportar. Ya, esto es un poco técnico, pero me interesa que lo sepan. Velocidad de bits. Tenemos velocidad de bits variable, variable bitrate o constant bitrate. ¿Ya? Acá mi recomendación es que trabajen con un bitrate constante. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes trabajan con un bitrate variable, ustedes le están diciendo al programa, oye, media encoder, tómate tú la libertad de, en algún momento de mi escena, bajarle la calidad y en algún otro momento le sube la, ¿ya? Esto va a depender, sobre todo, cuando tienen degradados. Aquí no va a afectar mucho. Aquí podemos trabajar con bitrate variable porque esto es colores planos. Pero sobre todo cuando trabajan con degradados, el programa se toma la libertad de los degradados que nosotros vemos con un fundido hermoso. No sé, ese fundido, por ejemplo, debe estar funcionando a 20 colores. Hay 20 colores en ese fundido. Y el programa dice, ya, aquí yo puedo quitar peso y en vez de 20 colores van a haber 4, y ahí es donde empiezan a aparecer, ¿cierto?, los dientes de sierra, empiezan a aparecer los píxeles, ¿ya? Porque el programa se toma la libertad de quitar información, donde él estime conveniente, y generalmente son esas zonas, sobre todo las zonas oscuras, ¿ya? Entonces mi recomendación es que trabajemos con un bitrate constante, con una configuración de entre 15 y 20 megabytes por segundo, van a andar súper bien, y aquí hay harto también de ir probando, porque depende mucho de las características del proyecto que estemos exportando, si es que tiene colores planos, si es que tiene muchos gradientes, si es que tiene muchas texturas, o no, ¿ya? Y eso sería, ¿ya? Usar calidad de procesamiento máxima, y estamos, no hay que cambiar nada más, y le damos a aceptar. Ojo que en aceptar no se acaba todo, recordemos presionar acá, play, para iniciar la cola de procesamiento, y ahí recepto, vemos que está avanzando la barra y comienza a procesar. ¿El rendering toma mucho tiempo? Pascal, buena pregunta, depende. Ya ahí tampoco te puedo dar una respuesta, depende de muchos factores, depende de la duración del proyecto que estés trabajando, depende de la cantidad de efectos que tenga ese proyecto, depende de las características de tu computador también. Ya, entonces hay varios factores que influyen finalmente en la calidad o el tiempo del render, ¿ya? Este render dura 5 segundos, ¿ya? Se está tomando su tiempo igual en procesar, ¿ya? Y eso que no tenemos tampoco muchos efectos, pero va avanzando igual relativamente rápido, ¿ya? Gracias, Javier. Yo también me estaba preguntando por qué estará. No, y estoy trabajando a 2 monitores, compartiendo pantalla, grabando el stream, entonces, claro, efectivamente, Javier, son factores que influyen en el procesamiento, ¿ya? Estamos trabajando en una composición en Full HD también, ¿ya? Y terminó de procesar. Entonces nosotros podemos hacer clic acá, y nos va a mostrar la carpeta en donde nosotros tenemos guardado el proyecto, render final, le hago doble clic, ¿ya? Y ahí pantalla completa, y le damos play a nuestra pequeña escena animada, ¿ya? Y ahí está nuestra escena. Entonces acá nosotros podríamos transmitir en bucle, ¿cierto? Y ahí estaría funcionando, ¿ya? Así que eso, chicas, chicos, espero que le haya gustado la presentación, este ejercicio breve, ¿cierto? En donde el trabajar con cámaras fue la excusa para poder revisar un montón de detalles relacionados con el flujo de trabajo, ¿ya? Principalmente. Así que no le tengan miedo al programa, ¿ya? El programa es un programa súper robusto, muy, muy versátil, tiene un montón de herramientas. Así que eso, muchas gracias por la atención, y ahí las redes sociales del estudio de diseño por si quieren ver algunas cosas hechas también en After Effects. Jonathan, muchas gracias por esta actividad. Siempre nos quedamos un poco cortos con la información. After tiene mucho más, así que seguramente en el futuro podemos visualizar
alguna otra jornada con más herramientas ahí, un nivel un poquito más avanzado, ¿cierto? Chicos, les voy a pedir que de forma bien rápida puedan resolver la encuesta, que es cortita, ¿ya? Pero a nosotros nos va orientando para poder realizar más actividades de este tipo, ¿ya? Así que por favor les pedimos ahí que respondan en ese link. Así que bueno, te agradezco, Jonathan. Magnífica la información. Bueno, siempre es mucho más que solo la herramienta. Así que eso me parece excelente para poder contextualizar a los alumnos, sobre todo los que tenían un primer acercamiento con la herramienta. Así que a todos los dejo invitados, si quieren revivir esta actividad, lo pueden hacer desde la página de YouTube de la escuela, junto a los otros reforzamientos que hemos tenido de XD, de la integración de Illustrator, Photoshop y Photoshop para ilustradores, que fue parte de este segundo ciclo de reforzamiento. Así que muchas gracias. Vamos a parar la grabación.